Muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados hoy en esta mañana de viernes. Hoy tenemos el gusto de comenzar la mañana con una gran invitada, Olenka Lahud, con quien trabajaremos un tema muy importante y es las empresas in compliance con o sin compliance, cómo las ven los colaboradores. Quiero contarles un poquito de nuestra invitada. A todos los participantes de hoy que nos acompañan de las diferentes regiones de Latinoamérica. Olenka es la Compliance Officer de Cambia, directora además de Ethics, que es la Asociación Peruana de Ética y Compliance. Así que es un gustazo que nos acompañes hoy, Olenka. Y quiero contarle a nuestros participantes un poquito de tu biografía. Olenka es licenciada en Derecho, tiene más de 10 años de experiencia en áreas de compliance, cumplimiento normativo y gobierno corporativo. Ha gerenciado áreas de compliance en entidades del sector tecnológico y financiero. De hecho, ha trabajado con Cambia, una empresa de tecnología, Banco Azteca, Banco Pichincha y Caja Metropolitana. Además, tiene posgrados en compliance en Law School, certificaciones como experta en compliance por la Asociación Española de Compliance y por la International Federation of Compliance Association. Así que qué gusto tenerte por aquí, porque tienes mucho que compartirnos, no solamente con el ejercicio profesional, sino también como directora justamente de Ethics, la Asociación Peruana de Ética y Compliance. Gracias por aceptar la invitación, Olenka. Bueno, en realidad, gracias a ti, Ingrid, por hacerme esta bonita invitación. A mí me encanta compartir un poco lo que he visto en mi experiencia y si le puede servir a otros profesionales o a otras empresas que están evaluando esto del compliance, si realmente es un tema en inglés que está de moda o realmente tiene una utilidad, pues mi objetivo es que entiendan la utilidad con casos prácticos. Así que encantadísima de estar en Éticos Global contigo. Gracias. A mí me encantó leer en tu biografía que participaste justamente en un libro que se llama El Compliance sin Fronteras y tú redactaste el capítulo enfocado en Compliance Officer y su organización cuando opera en múltiples jurisdicciones. Correcto. Sí, lo que me encargaron fue un poco revisar qué modelos existen en el mundo para gestionar un programa de cumplimiento cuando las empresas operan en distintas jurisdicciones. ¿Fue el Internet? Se nos está yendo un poquito, te perdemos. Los participantes, si me pueden compartir si nos están escuchando, nos están perdiendo, por favor. Quiero checar. Te estoy perdiendo un poquito, Lenka. Creo que tenemos problemas un poquito con la conexión. A ver. Entrecortada. Olenka, si tal vez te pierdo, te pierdo. No, sí, mil disculpas. Parece que está fallándome un poquito el internet. Cualquier cosa, si no me escuchan, me comentas, por favor. A ver, déjame un segundito. Ahorita sí te escuchamos. Perfecto. No te voy colocando aquí en el chat. Sí. Lo que voy a hacer ahorita es desconectar un VPN que tengo activo, que de repente me está quitando capacidad de internet. Bueno, ¿me escuchan ahorita bien? ¿Me escuchas bien, Ingrid? Sí, ahorita te escucho perfecto. Ya. Perfecto. Gracias. Mil disculpas a los que nos están escuchando. Bueno, sí, les cuento. Entonces me encargaron de analizar cómo se debería implementar este modelo, tomando en cuenta que hay empresas multilaterales que pueden estar en diferentes países, ¿no? Entonces siempre lo que suele suceder es, ¿qué modelo sigo? ¿El de mi casa matriz? ¿El del país local? ¿Cómo me organizo? Designo un oficial en la casa matriz que el día que se produzca un hecho no deseado tenga que viajar para revisar in situ la situación, o lo descentralizo colocando encargados de cumplimiento en cada país. Entonces, un poco lo que hice fue mezclar lo que encontré en la doctrina, en las buenas prácticas, versus lo que yo había encontrado. Y les cuento un caso práctico. Yo formé parte en Perú porque esta situación se puede presentar no solamente si las empresas están operando en diferentes países. ¿Qué pasa si
La empresa opera en el mismo país, pero es un conglomerado grande conformado por varias empresitas. Esta situación puede ser de alguna manera similar, porque la empresa también se puede preguntar cómo implemento el modelo. Si ya tengo mi compliance officer en la casa matriz, que es la principal, ¿verdad? ¿Para qué voy a implementarlo en las empresas, en las sucursales, en las filiales? Simplemente si se produce algún evento no deseado, pues mi compliance officer irá y lo abordará. Pues no, no lo recomiendo. ¿Por qué? Se presentó un caso de corrupción grande en una compañía donde trabajaba y cuando entrevisté a los colaboradores, oye, mira, ¿te das cuenta el titular? Entre otras cosas, nos están involucrando en este tema porque estuviste trabajando con un pariente tuyo dentro del cliente. Nosotros éramos el proveedor. Algo tan elemental como un conflicto de interés, ¿no lo pudiste identificar en tu código de ética que expresamente lo prohibía? Y lo que me contestaban los colaboradores, no, Lenka, la verdad, ahora que tú estás haciendo la capacitación, yo recién me entero del tema, porque si bien desde el grupo siempre me hicieron llegar un montón de correos y firmé muchos documentos, nunca vi un líder de cumplimiento en mi empresa. Sé que había por ahí un chief compliance algo en la casa matriz, pero la verdad nunca lo vi. Y yo cuando leí el código, sí lo leí, pero la verdad no lo entendí muy bien. Entonces, entre otros ejemplos, si esto sucede en un modelo local, con varias empresas en un conglomerado, imagínense lo que puede suceder en un modelo internacional con empresas en diferentes países operando. Entonces, ¿qué dicen las buenas prácticas? Que existen 3 modelos, el descentralizado, el centralizado, que es el opuesto, y el híbrido. El descentralizado sería un modelo en el cual, como su nombre lo indica, cada país tiene su propio oficial de cumplimiento, tiene su propio programa de cumplimiento, puede tener su propio código, su propia política anticorrupción, puede tener manuales muy específicos. ¿Y cuál es lo positivo de este modelo? Es que existe autonomía total. Si sucede algo en un país, inmediatamente lo van a abordar porque tienen el aparato logístico para abordarlo. El problema con este modelo, ¿cuál es? Que como vivimos con un mercado global, en realidad ahora que todo es digital, si una situación no es bien manejada en un país, se pueden presentar 2 situaciones. O que se dé un efecto contagio reputacional e incluso legal, donde el fiscal o la autoridad que investigue el caso diga, ¿y esta instrucción de dónde provino? ¿Quiénes lo sabían? ¿Cómo es tu estructura? Entonces, de alguna manera como están descentralizados, ellos van a decir, no, yo no tengo nada que ver con la empresa que está en Panamá. Yo estoy aquí en Perú y mi modelo aplica solo aquí. Ok, no va a haber un efecto contagio, pero igual, si las empresas no operan todas adecuadamente, por más que la sede de Panamá se maneje muy bien, finalmente lo que ocurra en la sede de Perú va a impactar en el histórico de esta empresa cuando un cliente lo quiera contratar y le haga una debida diligencia. No solamente se va a tapar los ojos y va a decir, oye, ¿cómo va tu sede? ¿Cómo va la empresa que quiero contratar que está aquí en Perú? No, van a revisar el modelo de todo el mundo. Entonces, el problema con este sistema son las incoherencias que se pueden presentar en la regulación de cada país. Pero ¿qué pasa con el modelo centralizado? Uno podría pensar, y he escuchado muchos profesionales a favor del modelo centralizado, y lo comprendo, es que claro, ahí sí no se puede hablar de falta de coherencia, porque finalmente tienes un modelo en la casa matriz que es el que se replica en todas las empresas alrededor del mundo. Pero ¿cuál es el problema? Y lo he visto en empresas de tecnología muy grandes, que efectivamente cuando se presenta una situación adversa, llegan demasiado tarde. Y podría contar un caso. En Perú hubo un caso de una empresa de telecomunicaciones, sin indicar su nombre, donde una colaboradora salió a la prensa a denunciar a su empresa, indicando que su jefe le estaba dando instrucciones indebidas. Como ella tenía que atender los levantamientos del secreto a las comunicaciones, entonces en un momento particular le correspondió responder uno de estos levantamientos y ella sabía que la información que le preguntaban a la empresa sí la tenían, pero su jefe le decía que responda una información inexacta, una información falsa, que responda que no contaban con la información, que ese político nunca había tenido un teléfono de esa operadora, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hizo la colaboradora? Dijo, si yo contesto esto con mi firma, está de por medio un tema no solamente de mi ética, sino que incluso de un tema de responsabilidad. Le voy a responder a un fiscal, a una autoridad, una información falsa. ¿Qué hago? Bueno, como mi jefe me da una instrucción indebida, lo voy a escalar.
lo escaló al jefe de su jefe y lamentablemente el jefe de su jefe tuvo la misma indicación que su jefe inmediato. Le dijo, déjalo así, no respondas, dile que no tenemos la información. ¿Qué es lo que hizo la colaboradora? Se fue a la prensa porque ella sintió que dentro de su empresa, a pesar que el corporativo tenía un súper modelo de compliance, pero el local aparentemente no lo tenía, sintió que dentro de su empresa ya no tenía nadie más que la pudiera respaldar, que la pudiera acoger. Entonces ella dijo, bueno, agoté mi línea de mando, ¿qué me queda para no meterme en problemas? Mira a la prensa. ¿Qué más haré? Denunciaré penalmente a mi jefe porque me está instigando a cometer un delito que no quiero, que es desacato a la autoridad, cualquier modalidad que exista. Entonces, este tipo de situaciones demuestran que un modelo 100% centralizado puede generar que el órgano de cumplimiento llegue tarde al caso, que no se genere la conexión entre el colaborador y el líder de cumplimiento, y por ende, como no hay conexión, no siente confianza en él, el día que se presente una situación de fraude, no lo va a buscar, va a sentir que tiene que solucionarlo de otras maneras no deseadas, no se van a poder solucionar los problemas en casa, se van a solucionar afuera, como ocurrió en este caso real. Entonces, el modelo centralizado tiene muchas cosas a favor, pero me preocupa un poco el tema de la oportunidad. Me preocupa un poco el tema de que en compliance, ¿qué diferencia un área de cumplimiento, Ingrid, a un área de auditoría? Cumplimiento también hace monitoreos, hace checklists, hace validaciones, pero la diferencia es que cumplimiento es el guardián de la ética y de las políticas. Y si cumplimiento tiene un buen empowerment, tiene un buen engagement con los colaboradores, tiene química, les genera confianza, tiene un paso por adelante, porque las modalidades de fraude más complejas puede ser que tú las detectes muy tarde si esperas a una auditoría, pero si tú generas un vínculo con el colaborador, es muy probable que seas el primero en enterarte como área de cumplimiento y que puedas prevenir un tema muy grande. Y ahí también te puedo poner otro ejemplo. Un colaborador que me diga, Olenka, mira, la verdad, yo acabo de poner una empresa que da el servicio de páginas web. Y la verdad, yo sé que hay una política por ahí que dice que los colaboradores no podemos ser proveedores de la empresa. Mira, la verdad, el área de compras me está motivando a que postule en el concurso. Creen que tengo muchas posibilidades, son mis amigos. ¿Tú qué dices? La verdad, no sé, ¿tú qué dices? Entonces, este tipo de situaciones es un ejemplo muy inocente de la diferencia entre detectarlo vía una auditoría meses o años después, cuando ya se produzca algún cuestionamiento al concurso, cuando ya de repente hasta hay un tema de colusión entre compras y el colaborador que tiene la empresa, versus un área de cumplimiento que en el día 1, vía consulta, se está enterando de la situación y la está deteniendo. Entonces, por esa razón, el modelo centralizado tampoco termina de ser el modelo que más me gusta particularmente y que según lo que he revisado, la doctrina recomienda. El modelo que más recomienda la doctrina, y lo he visto incluso en regulación local, es el modelo híbrido. ¿Cómo sería un modelo híbrido? Un modelo en el cual tú tienes un oficial de cumplimiento en la casa matriz, tienes lineamientos base que son no negociables como no al soborno, no a los pagos de facilitación, así en Estados Unidos estén permitidos, etcétera, etcétera. Y además tienes un oficial o un encargado de cumplimiento en cada una de las empresas alrededor del mundo. Todo el tiempo están coordinando, están articulando. Por eso, digamos, hay coherencia en este modelo, pero a su vez, como cada país tiene su propio líder del tema, pueden haber algunos lineamientos específicos locales que sean diferentes. Y está permitido con tal que los lineamientos base se respeten. Entonces, combinas la coherencia de un modelo centralizado con la eficiencia de tener un modelo descentralizado con una persona en cada país a cargo del tema. Y para cerrar mi respuesta, un ejemplo de cuán útil puede ser este modelo híbrido es que la regulación bancaria, que ustedes saben que en todos los países los bancos se mueven por Basilea, entonces buenas prácticas de Basilea. Entonces, en mi país, por ejemplo, cuando se ha regulado la función de cumplimiento para los bancos, se ha recomendado, y ahí les recomiendo un artículo que se llama la función de cumplimiento de Basilea del 2005, es un artículo que está en internet,
sobre cumplimiento. Modelo de cumplimiento, cuando se trata de un modelo corporativo, debe ser el híbrido. No dice la palabra híbrido, pero sí explica cómo está organizado y calza con la definición, ¿no? Siempre hay un líder en cada país o en cada empresa del grupo económico conglomerado. Entonces, no sé si me extendí, pero un poco quería regalarles eso que había visto de los 3 modelos. Pues realmente creo que muy ad hoc justamente por varias cosas que quería abordar hoy en esta mañana contigo, Lenka. Y es que cuando tú y yo platicábamos y parte de lo que pusimos al compartir de este conversatorio era que uno de los actores que más ganaba justamente cuando se tienen programas de cumplimiento, aparte de los inversores, de los directores, era justamente el colaborador. Entonces, justo con lo que tú acabas de compartir en relación a los diferentes modelos de cumplimiento, en tu experiencia, ¿cierto? ¿Cómo has visto que ha operado esto versus las empresas en las que tú has trabajado que no había, digamos, un departamento como tal de compliance y en las que sí ha existido? ¿Cómo ha sido, digamos, ese clima, esa variación de percepción dentro de los colaboradores? Ok, bueno, hay una cosa muy particular, Ingrid, y no sé si los colegas que nos están escuchando lo han percibido. Normalmente en la estructura de una empresa tienes al CEO, al gerente general, y tienes al área de gestión humana, al área de talento. ¿Y qué suele suceder, no? Los colaboradores a veces están, cuando la empresa tiene un buen clima laboral, los colaboradores tienen confianza en su área de gestión humana y sienten que cualquier duda puede ser resuelta o con el jefe o con gestión humana, pero lo sienten todo parte de una misma cosa, todo parte de un mismo modelo, de un mismo sistema. Pero ¿qué pasa cuando los colaboradores tienen insights ocultos que no comentan y no están tan contentos con la cultura porque han encontrado que los sueldos no tienen criterios objetivos de asignación, cuando la evaluación de desempeño de unos colaboradores es injustificadamente mejor que la nuestra y todo lo que la persona muy inconscientemente puede estar pensando? Pues entonces no confía tanto en el área de gestión humana. Podría darse el caso. En ese tipo de situaciones, tener un modelo de cumplimiento es una herramienta muy eficaz. ¿Por qué? En mi experiencia, yo he entrevistado a muchos colaboradores. ¿Y qué es lo que me suelen decir? Olenka, pero la verdad, yo no fui a gestión humana. Bueno, mi jefe me dijo que lo hiciera y yo sabía que estaba mal. Entonces, pude irme a gestión humana, pero no me fui a gestión humana porque en realidad yo no confío tanto. Mi jefe es muy cercano a gestión humana y la verdad, yo creo que si yo les contaba esta situación, no me iban a ayudar y seguramente al final yo iba a ser el responsable de todo. Así que opté por sencillamente hacer lo que yo consideraba. Entonces, ese tipo de respuestas lo que nos lleva a pensar es que tener un área de cumplimiento independiente que le reporta, y por eso en mis capacitaciones siempre lo refuerzo a los colaboradores. A ver, chicos, cumplimiento no le reporta a gestión humana, no le reporta a legal, no le reporta al gerente financiero, le reporta al board, al directorio. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes están en una situación complicada y todavía sienten como que no tienen muchas expectativas de que los vayan a ayudar, descarten esa posibilidad porque hoy tienen un área independiente que le reporta al máximo órgano de la empresa y que sí les garantizo que va a investigar la situación hasta que se determinen a los responsables y si ustedes requieren una medida de protección, la empresa se las va a brindar. Y entonces el colaborador lo escucha, le gusta, pero no termina de convencerse, hasta que luego, conforme el programa de cumplimiento se despliega y las acciones que se implementan se comunican, porque lo que no se comunica no existe, comienza a decir, oye, sí, ¿verdad? ¿No? Voy a ir a cumplimiento. Entonces, tener un área de cumplimiento es tener una herramienta más mitigadora del riesgo para que el problema, como en el ejemplo que puse de la empresa de telecomunicaciones, se resuelva al interno y no afuera. Y les pongo un ejemplo práctico. Tuve un caso en una capacitación, por eso digo que las capacitaciones de compliance son tan importantes, a diferencia del rol de un auditor que también es muy valiosa, pero que no necesariamente es el promotor de la cultura, que es lo que nosotros tenemos que hacer como segunda línea de defensa. Es que estaba en una capacitación y le comentaba a los colaboradores, a ver chicos, el reglamento interno de trabajo siempre nos ha dicho en todas las empresas tradicionalmente que tenemos como deber cumplir las instrucciones de nuestro jefe. Sí. Eso, no cumplir con la instrucción de un jefe, ¿es una falta? Sí, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué suele pasar cuando hay fraudes? Tú le preguntas al colaborador por qué lo hiciste y te dice, es que donde manda capitán, no manda marinero.
Falso. Ese es uno de los primeros mitos que hay que desmitificar en una de estas capacitaciones. Como línea base es cierto, pero hay excepciones a toda regla, ¿verdad? Si un día la instrucción que te da tu jefe no es una instrucción adecuada, lo que tú tienes que hacer es escalarlo, porque quizá el que se va a ir de la empresa es ese jefe, y no tú, por cumplir esa indicación de tu jefe. Entonces, a lo que venía con el caso práctico es que tuvimos un colaborador que levantó la mano en una capacitación y dijo, Olenka, ahora que me estás comentando esto de decir la NES, tengo algo que comentar. Y yo le dije, perfecto, me lo comentas terminando la capacitación, si gustas. Y él me dijo, no, prefiero comentarla aquí. Perfecto. El colaborador comentó que como teníamos en una de las empresas donde trabajé, un proceso manual de pago de horas extra, que ya se corrigió, lo que sucedía todos los meses es que su jefe le decía, oye, mira, Pepito, esta semana, ¿cuántas horas extra te pongo? 20. Ya, perfecto. No las has hecho, pero te las voy a poner, ¿ya? ¿Y sabes cómo vamos a hacer? La mitad, algunos meses aceptó, luego dijo, oye, pero esto me hace ruido, esto no está bien. Entonces, lo que se logró con tener un área de cumplimiento es detectar una situación que normalmente no la detectas cuando el colaborador cree que entras a la empresa, mejora el clima laboral. Ahora, sí es cierto una cosa, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú, y no sé si ya regresé, y sí es cierto una cosa, Ingrid, ¿qué pasa cuando tú quieres implantar un modelo en una empresa que no tiene un clima laboral muy sólido? ¿Qué puede suceder? Puede sustentar el modelo de cumplimiento, porque ellos dicen, ay, por favor, a ver, Olenka, ni siquiera me cumplen los bonos que me han prometido y ahora me van a poner más obligaciones por cumplir, más regulación, más códigos. Es difícil, pero lo que tú tienes que hacer ahí al entrar a la empresa es convencer al colaborador que si, al contrario, tú sientes que tus derechos laborales no han sido bien cautelados, ahora con tu área de cumplimiento eso se va a equiparar. ¿Por qué? Porque una de las tareas de un área de cumplimiento, y con eso cierro mi respuesta, si me permites, Ingrid, es que, ¿por qué se llama cumplimiento? Si nace desde compliance, cumplimiento, si nace desde la época del FCPA y desde antes, nació incluso en empresas, sí, noto un poco que mi señal está un poquito, Luis, un poquito malita el día de hoy, mil disculpas. Yo voy a tratar de repetir algunas frases si fuera necesario. Es un problema que ahorita mismo no puedo resolver, está inestable mi señal, pero cualquier cosa estoy a disposición y en todo caso lo refuerzo. ¿Ahorita mismo me escuchan bien, Ingrid? Sí, ahorita te estoy escuchando, pero sí hay momentos en que te perdemos un poquito. En que se va un poquito, mil disculpas. Hoy he tenido mala suerte con mi señal de internet. Pero entonces, para cerrar mi respuesta a qué tanto influye tener un modelo de cumplimiento en una empresa, en su clima laboral y en el beneficio para los empleados, influye 100%. ¿Por qué? Cumplimiento es un área que fue llamada así porque fue pensada para velar porque se cumplan las políticas de la empresa, las leyes y las políticas aplicables en la empresa. Por eso, la primera vez que yo trabajé en un área de compliance fue en empresas reguladas por la Superintendencia de Banca. Ahora estoy en una empresa no regulada. Entonces, ¿por qué nace con ese fin cumplimiento? Porque había mucha regulación y las empresas con tanta regulación, una que se contradecía con la otra, no sabía cuál aplicar, porque habían ocurrido casos de fraude muy conocidos, ya era necesario monitorear ciertos controles, pero lo cierto es que un área de cumplimiento, entre sus principales tareas, ¿cómo le ayuda al colaborador, que es el tema de esta capacitación? Porque vela, porque las políticas y las normas se cumplan, ¿verdad? Ok, ¿eso qué significa? En mi experiencia, cada vez que yo he implementado un programa de cumplimiento en una empresa, lo primero que he realizado es hacer un checklist de toda la regulación que le aplica a la empresa y sobre todo de aquella regulación laboral. En mi experiencia, yo le doy mucho foco a la regulación laboral, a la penal y a la asociada al buen gobierno corporativo.
Entonces tú me dirás, Olenka, pero ¿por qué has elegido ese tipo de normas para ser las principales que se monitorean? ¿Qué tiene que ver eso con lo que me estás tratando de compartir en esta mañana sobre cómo el modelo de compliance ayuda a los colaboradores? Pues te explico. Si bien típicamente un modelo de compliance monitorea, entre otras cosas, que no se cometan delitos, para yo poderle exigir al colaborador que actúe bien, yo también, por un tema de coherencia, tengo que también cumplir sus derechos. Es por eso que se suele elegir en el monitoreo de cumplimiento que la regulación laboral se esté cumpliendo. De esa manera, si terminas influenciando en el clima laboral también, porque así como monitoreas que el colaborador actúe bien, ayudas y monitoreas que gestión humana cumpla los compromisos asumidos con el colaborador. Entonces, cumplimiento no solamente va a ayudar al colaborador porque le va a generar un área adicional donde va a poder acudir en situaciones complicadas, porque le va a generar credibilidad y va a tener que todo el tiempo buscar coherencia entre lo que el CEO dice en su mensaje organizacional y lo que realmente ocurre, sino que también cumplimiento va a velar porque se cumpla la regulación laboral. Es lo que me parece elemental en todo programa de cumplimiento. No puedes monitorear las políticas penales si tú no le cumples la parte laboral. Entonces, por eso es que decía al inicio que un programa de cumplimiento eficaz verdaderamente puede lograr que el colaborador esté más respaldado. Les pongo un ejemplo muy elemental. No sé si ahí todo bien, si me escucharon. Ya estoy con temor Sí, ya. estamos bien, te estamos escuchando. Perfecto. Y cierro mi respuesta con un caso muy elemental, ¿no? En una empresa donde trabajé, unos gerentes que la verdad a la empresa le faltaba un adecuado modelo de incentivos. Había remuneración variable por ventas, pero no estaba del todo definido y no se aplicaba en todos los casos. Entonces los colaboradores venían a mí como área de cumplimiento y me decían, oye, Olenka, ¿qué podemos hacer? Yo la verdad ya estoy buscando otro trabajo, siento que en la compañía no se cumple lo que se promete. Bueno, entonces lo que yo hice, si bien yo no soy el área de gestión humana, como sí tengo la confianza con el colaborador, porque todo el tiempo le estoy reforzando que así como le exijo, busco que se cumpla lo que se le promete, hablé con el CEO de la compañía y ese sistema de remuneraciones fue revisado y los colaboradores finalmente me agradecieron. Pero ¿por qué fueron a mí y no a gestión humana? Porque, insisto, a veces el área de gestión humana es muy cercana al colaborador, pero hay situaciones donde no necesariamente hay confianza entre estas áreas. Entonces, no se lo va a decir a gestión humana. ¿Por qué? Porque gestión humana lleva el control del ¿cómo se llama?, de la plataforma de evaluación de desempeño, del plan de desarrollo de carrera. Entonces el colaborador dice, si se lo digo a gestión humana, de repente me va a ver mal. No se lo puedo comentar a gestión humana. Y buscan a esta tercera área independiente, que es el área de cumplimiento. Entonces, en este ejemplo, se le dio la solución al tema, ¿no? Tú dirás, Olenka, pero ¿por qué te meterías en eso si no es un tema de políticas, si no es un tema de fraude? Porque es un tema de cultura ética, y en una cultura de integridad, así como tú pides, das. Y ese es el mensaje, ¿no? Gracias, Olenka. Sí, yo creo que nos quedó bastante clara tu postura al respecto. Y nos formulan dos consultas que quiero justamente compartirte ahorita. Una es, ¿cuál, respecto a lo que nos has dicho ahorita, ¿cierto? ¿Cuál es tu percepción respecto a las empresas, ¿cierto?, que protegen a la gerencia o a los gerentes, ¿cierto?, a pesar de que se les haya identificado a ellos una falta en su gestión? Lo que pasa es que por eso es que hay que trabajar la cultura. ¿Qué es lo que suele suceder? Las capacitaciones, cuando tenemos programa de cumplimiento, ¿a quién se las solemos dar? A la capa media hacia abajo, ¿no? A los chicos que están comenzando, pero a veces la gerencia no necesariamente es parte de esta capacitación, porque normalmente el gerente está tomando decisiones, está muy ocupado. Entonces, en quien tú terminas impregnando más la cultura de integridad es en los mandos medios, hasta jefes, pero a veces los gerentes, los directores de la corporación no están en esas capacitaciones. Entonces, ¿qué termina pasando? No has sensibilizado a estas personas, y como no las has sensibilizado en el tema sobre los beneficios y los riesgos de no tener un programa coherente, no necesariamente el día que hay que tomar una decisión tienen la primera reacción más idónea o la mejor esperada. Entonces, ¿qué sugiero hacer en esos casos? A ver, yo les cuento un caso práctico. En otra empresa donde trabajé,
Me pasó que un grupo de trabajadores, yo les di esta garantía, esta confianza de que vengan a cumplimiento ante cualquier situación, y ellos vinieron un día y me buscaron y me contaron que estaban siendo hostilizados por su jefe, que recibían insultos, que eran reubicados todo el tiempo de posición, que ellos sentían que los querían cansar, etcétera, etcétera, pero que sobre todo había un trato denigrante. Yo le dije, perfecto, ahora cuéntame, ¿tienes alguna evidencia documental? Porque tú sabes que igual como cumplimiento, por más que tengas tu corazoncito de ayudar al colaborador, también tú representas a la empresa y tienes que ser lo más neutral posible. Luego de revisar la documentación, sí se encontraron evidencias, se hicieron entrevistas, revisión de correos, entre otras cosas, para lo cual siempre recomiendo que independientemente de la regulación de cada país, tus colaboradores hayan firmado o hayan sido informados, dependiendo de lo que diga tu regulación. Hay regulaciones que piden aceptación, hay regulaciones como la mía que han cambiado, que basta con que sea informado el colaborador. ¿De qué? De que si hay una investigación vas a poder revisar sus correos. Es importante que tenga esta previa autorización para que el día que tú necesites investigar, tengas herramientas, porque la mayoría de casos donde he podido llegar al fondo ha sido gracias a las comunicaciones electrónicas. Entonces, se hizo la revisión y se encontró que verdaderamente sí había un caso de hostilidad. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscó al gerente general y se le dijo la situación, mira, este es tu gerente de primera línea, que está en esta situación, las evidencias son estas y hay que tomar acciones. Yo no sé si necesariamente desvincularlo, pero esto es un tema bastante delicado y hay que tomar alguna medida disciplinaria. ¿Qué creen que ocurrió? Y le debe haber pasado a muchos colegas o a muchas personas que me están escuchando. Lamentablemente, el gerente me comentó que él lo iba a manejar, que él ya había hablado con este otro gerente y que prometía que no iba a volver a ocurrir. O sea, sí lo reconoció. Pero la verdad es que no hubo ninguna consecuencia para el gerente. ¿Qué terminó pasando en esa empresa? Que esos colaboradores que habían venido a mí, lamentablemente, nunca más volvieron a buscarme. Es muy triste, por eso cumplimiento tiene un rol muy importante, pero por eso viene este tema de que todo viene desde arriba, porque si arriba no te apoyan, entonces el modelo no es coherente. Al poco tiempo yo dejé de trabajar en esa empresa. Entonces son decisiones que hay que tomar, porque si tú como compliance officer pones la cara, es porque vas a garantizar que las cosas que se prometen se cumplan. Entonces, si no lo vas a poder lograr, tienes que tomar una decisión. Y finalmente, a veces hay decisiones que tomar. Entonces, a la pregunta, ¿crees que la gerencia a veces se apoyan entre ellos? Yo creo que hay de todo, ¿no? Hay compañías que tienen culturas muy sólidas, donde eso de ninguna manera ocurre. Hay empresas que están en maduración todavía. Entonces, lo que hay que hacer es buscar que el área de cumplimiento te dé soporte. Y si cumplimiento no logra dar ese soporte, pues finalmente habrás agotado todas las instancias que tenías. Pero yo siempre busco que si doy el mensaje, tenga las herramientas para poder hacer cumplir ese mensaje, porque encima de todo está mi nombre y mi prestigio como, más que prestigio, la credibilidad del mensaje que se está transmitiendo. Puede suceder, pero no te rindas, porque así como esa historia no terminó bien, he tenido muchísimas historias que han terminado con un final feliz y que han terminado agradecidos. Gracias, Olenka. Nos hacen otra consulta también asociada, digamos, a este tipo de prácticas en donde, por ejemplo, para las empresas que para evitar un escándalo preguntan, desvinculan a la persona que cometió la falta y además le brindan una bonificación especial para que no genere ruido en los medios. O sea, ¿tú qué opinas respecto a este tipo de organizaciones que optan por estas medidas? Sí. Bueno, primero que todo, que están atentando contra su propia cultura. ¿Por qué? Cuando se comete un fraude en el pasillo, por más que tú quieras manejar el tema con la máxima confidencialidad, los demás compañeros se llegan a enterar. Hay murmullos. Y si ellos están observando como una película, cómo comienza la historia y cómo va a terminar. Si en esta empresa hipotética que estamos conversando, lamentablemente sucede, prefieren simplemente invitarlo al retiro, hacerlo firmar una renuncia en vez de denunciarlo penalmente, el colaborador va a decir, ok, entonces esta empresa no toma acciones. Entonces si yo lo hago, máximo me harán una amonestación verbal, ¿no? Perfecto. Y ahora, oye, mira, ¿sabías, Pepito? ¿Te acuerdas que salió por un tema? Ahora Pepito está en esa empresa transnacional.
oye, qué suerte, ¿no? Y encima hasta lo liquidaron. Lamentablemente el colaborador se corre la voz. Y lo primero que está sucediendo con esa empresa es que está atentando contra su cultura. Por eso, ¿qué suelen hacer algunas organizaciones? ¿Qué he visto? Para disuadir al colaborador que lo cometa, en su reglamento interno de trabajo o en su código de ética, en alguno de los documentos que firma el ingreso, se le comunica que si llegara a cometer un fraude, por ley de protección de datos, tú no puedes informar algo del colaborador si él no te ha autorizado o si no ha estado sometido a ciertas políticas. Entonces, algunos colocan en sus documentos internos que si llegara a producirse un fraude, no solamente el colaborador pierde el bono al que tenía derecho y será sancionado y podrá ser incluso denunciado penalmente, sino que la empresa se reserva el derecho de informar mediante carta notarial a las empresas relacionadas, porque a veces el que comete el fraude busca al cliente de la empresa donde trabajó para que lo contrate. Imagínate una empresa de servicios. Ok, me despide el proveedor, me voy al cliente. La empresa se reserva el derecho de comunicar que tal colaborador ha sido despedido por un tema del régimen disciplinario interno. Entonces, algunas empresas de alguna manera se preparan y en el documento de inicio de entrada colocan este tipo de cosas, como para que si ocurre el efecto no deseado, el colaborador sepa que no solamente lo sacan y lo denuncian, porque van a haber colaboradores, aunque no lo crean, que no le tengan miedo a la denuncia, sino que aparte su reputación va a ser dañada porque se le va a poder comunicar a los socios de negocios que este colaborador ha sido desvinculado por una falta al régimen disciplinario interno. Entonces, sí hay herramientas creativas que uno puede tomar ex ante para disuadir y para que si ocurre el hecho, tú incluso tengas el derecho de comunicárselo a aquel socio en el que ese colaborador tuyo había sido asignado. O sea, hay herramientas, pero definitivamente no lo recomiendo. Es un pésimo mensaje para la cultura de la organización. Gracias, Olenka. Nos entran un par de preguntas más y una me gusta mucho porque cuando hablamos del colaborador no solamente hablas también de las grandes organizaciones, sino también pues están las pymes, ¿no? Que también tienen colaboradores, pero muchos, digamos, sabemos que en el contexto de la pyme no necesariamente tienes un departamento de compliance o una persona delegada al área de compliance. Entonces, ¿cómo recomendarías tú abordar, por ejemplo, estos temas, ¿cierto? O generar esta dinámica de cumplimiento para las pymes. Ok. A ver, hay dos formas de abordarlo, ¿no? ¿Cómo convences al director que toma la decisión de si se contrata o no a alguien para esta posición? Y ahí hay herramientas para convencerlo muy claras y muy directas. ¿Y cómo cómo puedes hacer para que ese colaborador, si no tiene un área de cumplimiento, tenga alguna otra herramienta en la cual se pueda apoyar? A ver, lo que he visto en las empresas, todo va a depender de cuál de esas dos cosas queramos abordar. Pero, por ejemplo, si tú eres un colaborador de una pyme y dices, caramba, todo esto me suena lindo, pero no tengo área de cumplimiento, ¿qué puedo hacer? La mayoría de empresas suele tener un canal de denuncias, ya, ok, o un canal de quejas, porque, por ejemplo, da servicio de luz y hay un canal de quejas para el cliente. Siempre hay canales para escribir. Si no tienes ese canal, lo que yo le recomendaría a ese colaborador es acudir al área de, uno, al jefe, ok. Si siente que el jefe es el problema, al área de gestión humana, sí lo recomiendo, porque finalmente el activo más importante que hoy las empresas toman en cuenta para tomar una decisión, ¿cuál es? Su reputación, ¿verdad? Entonces, yo le recomendaría a este colaborador que hable, si no es, puede ser con gestión humana, en realidad puede ser con cualquiera de sus áreas laterales, pero que busque alguna persona que le parezca que tenga una reputación intachable, que sea una persona reconocida en la empresa, que tenga cierto poder de decisión para que de alguna manera lo sponsoree y lo proteja. Pero obviamente basado en elementos objetivos. Si yo tengo un problema, voy a tratar de documentar mi situación para que no parezca que yo me estoy victimizando, sino que realmente hay una situación que me pone en riesgo y que yo no tengo ninguna responsabilidad. Entonces, le recomendaría a este colaborador que busque un sponsor, idealmente tu área de gestión humana, porque las áreas de gestión humana ahora tienen siempre la vocación de escuchar. No sé qué tan resolutiva sea el área, pero tiene la vocación de escuchar. Y si al menos logras que te escuche, lo va a pensar definitivamente. Entonces,
lo importante es que no te acabes en hablar con tu jefe. Si no tienes cumplimiento, busca a las áreas laterales, busca a tus pares y fíjate a alguien que tenga buena reputación, que tenga poder de decisión y búscalo para que de alguna manera te coachee, te recomiende qué hacer, que al mismo tiempo esa persona puede ser quien finalmente te termine ayudando en esa situación complicada. Pero siempre hay formas. Siempre hay formas. Yo no recomiendo que la solución a un problema que estés teniendo sea irte a la prensa. Tú eres libre de hacerlo. Pero ¿cuál es el tema con esa situación? Que lo que uno piensa, hay dos formas de interpretar un colaborador que se queja en prensa de que está siendo maltratado. La primera es, pobre colaborador, ¿cómo es posible que esa compañía tan grande esté cometiendo ese atropello? Sí, hay gente que con mucha sensibilidad que puede identificarse con su situación, pero también habrán personas que digan, oye, ¿y este colaborador, y si entra a mi empresa a trabajar, me hará lo mismo? Entonces, tú tienes libertad de expresión, pero siempre pondera estas dos situaciones y por eso agota todas las instancias internas que tengas. No sé si con eso respondí su pregunta, pero de esa manera yo me ayudaría si yo fuera la persona que lo pregunta. Gracias, Olenka. Tú y yo también en algún momento platicamos, abordando, digamos, el tema de hoy de la importancia del tone of the top dentro de las organizaciones, ¿cierto? Y también, obviamente, que se acompaña con el comité de ética para poder evaluar los casos que ingresan. Y justo ahorita, digamos, revisando las preguntas, porque te cuento que está bastante activo aquí el chat de preguntas y respuestas. Abordan algo al respecto y te preguntan, ¿cuál es el rol del comité de ética respecto a la toma de decisiones ante un caso de cumplimiento ético? ¿El comité de ética debe tomar la decisión o debe únicamente limitarse a recomendar a la administración la forma en que se debe abordar el incumplimiento? Excelente pregunta. Y la respuesta sería que todo va a depender de cómo esté reglamentado en la organización. ¿Qué es lo que yo he visto? Yo he trabajado en empresas donde yo, como oficial de cumplimiento, he administrado el canal ético, he hecho la investigación y luego el resultado, para no ser juez y parte, se lo he compartido a gestión humana para que sea finalmente gestión humana en base a las pruebas que levanté y mis recomendaciones, la que decida qué va a suceder en esa situación. Pero también he trabajado en compañías donde efectivamente existe un comité de ética y entonces el resultado de mi investigación no se lo presento a gestión humana, sino se lo presento a un órgano colegiado, conformado ¿por quién? Por personas que tienen poder de decisión. Entonces, ¿eso qué permite? Uno, que si el gerente que tiene que tomar la decisión tiene un cariño especial con la persona involucrada, su sesgo personal no sea el que determine el resultado del caso. Cuando hay un órgano colegiado, todos toman una decisión en conjunto. A tu pregunta, ¿debe hacer recomendaciones o debe decidir? Yo recomiendo que decida, porque ya quien hizo la investigación hizo recomendaciones. Ahora llega el momento de decidir. Y si en vez que decida solo gestión humana, puede haber un órgano colegiado llamado comité de ético, donde uno de los integrantes sea gestión humana, pero de repente, dependiendo del nivel de criticidad del caso, esté el gerente general, el gerente comercial, el gerente financiero, etcétera, va a ser mejor, porque el análisis va a ser mucho más variado, ¿no? Y si alguno de ellos tiene un conflicto de interés, se va a poder inhibir del caso y van a resolver la situación el resto de integrantes. Pero todo va a depender de cómo esté reglamentado. Ideal para mí, que lo resuelva el comité de ética. Ideal. Y para cerrar, que sí tome una decisión. Alguien tiene que tomar una decisión y ¿quién mejor que el órgano conformado por estas gerencias? Y allí, retomando esta pregunta justamente, Lenka, ¿cuál sería la recomendación de los aspectos que se tienen que evaluar para seleccionar a los miembros del comité de ética que tú harías? Bueno, ahí también no hay una posición unísona en la doctrina. Lo más importante es que estas gerencias tengan una visión integral de la compañía, por eso son personas con rango gerencial, que de alguna manera conocen los procesos de la organización idealmente muy bien. Entonces, una persona con poder decisorio, una persona que tenga una muy buena reputación en la organización,
para que sea una persona que no pueda ser cuestionada sobre su decisión en la medida de lo posible, y que sean representantes de las gerencias que manejan la caja. Puede haber un gerente financiero, gerente comercial, idealmente el gerente general, para involucrarlo desde el inicio, y gestión humana. Yo he visto, en cuanto a conformación de comités de ética, sinceramente, múltiples formas de conformación. No les podría decir estos integrantes son los ideales, pero sí les diría como mínimo que tengan poder de decisión para que lo que se revise en esa reunión tenga un resultado concreto, y segundo, que sean personas con idoneidad moral, ¿no? Gracias, Olenka. Básicamente. Retomando, me voy a regresar un poquito, porque justamente la misma persona que nos preguntaba en relación a las pymes hace una pregunta reforzando tu respuesta y pregunta, entonces, ¿el área de recursos humanos debería encargarse del compliance en las empresas pequeñas? ¿Esa sería la recomendación? O sea, de lo que tú abordabas, porque yo creo que la orientación de ella era un poco saber cómo aplicar, ¿cierto?, el tema de compliance dentro de las organizaciones. No sé si sobre lo que tú respondiste, este sería el mensaje que ella se podría llevar, o cuál sería la recomendación. En realidad, no. Yo decía esta opción, cuando tienes un problema, tú analizas las herramientas con las que cuentas en el momento en que tienes el problema. Y si en esa situación hipotética no tienes un área de cumplimiento, pensaba en gestión humana, porque gestión humana tiene el rol, es el dueño del proceso del reglamento interno de trabajo. Y todos sabemos que una adecuada cultura organizacional no solamente se crea con establecimiento de funciones, jaladas de orejas, sino también con felicitaciones. Y se supone que gestión humana es quien conoce el desempeño del colaborador. Por eso te dije gestión humana. Pero en realidad, si tú me dices, Olenka, estoy organizando mi empresa y no sé a quién de las áreas asignarles el rol de cumplimiento, yo te diría que lo que recomiendan las buenas prácticas es que no le reporte a gestión humana, ni siquiera que le reporte a legal. ¿Por qué? Porque cuando se produce algún incumplimiento y tú auditas la situación, puede ser que el incumplimiento haya venido incluso de tu área de gestión humana. Imagínate que quien está utilizando es el gerente de planillas, o el incumplimiento puede venir del área legal. Imagínate que tenía que apelar una sentencia que era en contra de tu empresa. Eso se llama en el Perú que no apele las... Entonces, si tú estás dentro de alguno de estos sombreros, tienes un conflicto de interés, porque no lo vas a poder investigar plenamente, porque siempre es tu reporte. O sea, tú no puedes, jefe, por si acaso le acabo de encontrar esta situación y la voy a denunciar por allá. Evidentemente tu jefe, si es una de estas gerencias, va a buscar alinearte para que esa situación no la reportes. Por eso no se recomienda que sea independiente. Pero si no es tu caso todavía, busca a cualquiera de estas áreas y espero que gestión humana, estoy convencida que te va a poder ayudar. Espero que así sea. Gracias, Olenka, y espero pues que sí haya sumado muchísimo a quien nos hacía la pregunta. Ahí quiero unir algo que he visto, digamos, también dentro de las soluciones del área de compliance, y es las áreas, digamos, tercerizadas de cumplimiento, digamos, para organizaciones tan pequeñas que no tienen la suficiente, digamos, como robustez para tener un departamento específico. ¿Tú lo ves que puede ser, digamos, una buena práctica, una recomendación para las empresas pymes, o sea, que tengan servicios tercerizados de oficiales de cumplimiento? Sí, esa también es una súper opción. Para mi gusto, es muy rico cuando la persona lo ve desde adentro, pero si no hay esa posibilidad, tercerizar esta posición por el tamaño de tu empresa también es una alternativa viable. ¿Por qué? Porque finalmente esta persona, al ser externo a tu organización, no va a tener conflicto de interés, no los conoce a ninguno de los colaboradores. Entonces, si recibe una denuncia, va a tener la posibilidad de ser mucho más neutral en su tratamiento. Entonces, lo que he visto cuando se terceriza la función de cumplimiento es que, de todas maneras, al tercerizarlo, tienes que designar dentro de la empresa su interlocutor, el coordinador.
De todas maneras, este órgano tercerizado va a tener que todo el tiempo estar coordinando con alguien de la empresa. Pero sí es una opción porque a veces nuestros órganos de dirección, y hay que decirlo de manera transparente, cuando lo recomienda un experto externo, incluso se le dan mucho más peso. ¿Por qué? Porque es el experto, porque se supone que está actuando con la mayor neutralidad, y si lo recomienda el experto, hay que realizarlo porque si no, de alguna manera su feeling, su recomendación se escucha mucho más también. Entonces yo creo que sí podría ser una alternativa para aquellas empresas que no lo pueden implementar ahora, por lo menos tercerizar la posición y que esta posición periódicamente se acerque a la empresa, entreviste a los colaboradores, tenga un canal de comunicación contigo. Sería una opción que definitivamente también podría ayudar a esta organización, a esta Gracias. organización. En Siguiendo, este caso hipotético. sí. Siguiendo con el tema que veníamos abordando del comité de ética, todo el tema de gobierno corporativo, nos preguntaban si el comité de ética o los integrantes como tal deben ser anónimos o deben ser, digamos, de conocimiento de todos los colaboradores dentro de la organización. ¿Quiénes hacen parte de ese comité de ética? ¿Cuál es tu recomendación? Que no sea anónimo, que sí sean líderes con rostro. ¿Por qué? Porque lo que conversábamos antes, si es una persona con rostro, con nombre, en el caso que estés a punto de aceptar un soborno, a punto de ejecutar una instrucción indebida, a punto de hacer lo que el cliente te está pidiendo, a pesar que sabes que no está permitido, vas a tener de alguna manera más opciones. Lo primero, el ser humano es muy visual y la cultura comienza desde lo visible hasta que vas trabajando la interiorización, hasta que llega un día ideal en que el colaborador se autorregula. Entonces, como el ser humano es muy visual y la cultura comienza desde lo visible, si tú tienes unos líderes de un comité de ética personificados, con nombre propio, con un número al cual puedes acceder a ellos, eso lo que te genera es confianza, te genera la sensación de que tienes más alternativas de a dónde acudir en una situación complicada y te genera credibilidad. ¡Wow! Si tal gerente, que me parece que es una persona tan correcta, integra ese comité, seguramente yo sí tengo una alternativa de protección. Sí voy a poder ser escuchado si me dirijo al comité de ética, porque eventualmente podría haber un colaborador que quiera ir directamente al comité de ética, no quiera ir a cumplimiento, y también es válido. Lo importante es que se eleve, lo importante es que la persona lo diga. Entonces, recomendadísimo con rostro. Solo una precisión. ¿Qué sucede? Hay oficiales de cumplimiento de 3 tipos, y no sé si ustedes, o de 2 tipos, vamos a decirlo, no sé si ustedes lo tienen así en sus países. En el Perú hay como que en la banca hay 3 tipos de oficiales. Entonces, en el LinkedIn, cuando tú buscas Te perdimos oficial un de poquito. cumplimiento, compliance. Espérame, solo ahí, si quieres, nos quedamos en que habían entre 3 o 2 oficiales de cumplimiento, solo como para retomar porque te perdimos un poquito, Lenka. Claro que sí, mil disculpas, nuevamente es mi señal. Les comentaba, no sé cómo es en Guatemala, en el resto de sus países, pero suele suceder que la regulación de Basilea, por ejemplo, le ha pedido a los bancos que existan 3 tipos de oficiales. El oficial de cumplimiento normativo, que es de alguna manera mi perfil, el que busca que se cumplan las políticas y se prevenga la corrupción, pero hay un oficial de cumplimiento cuya identidad sí es reservada. Ante la pregunta que hacían, ¿no? Oye, ¿recomiendas que la identidad del oficial de cumplimiento o de los miembros del comité de ética sea una identidad visible o que sea anónima? O que no se conozca la identificación de los integrantes. Entonces, la respuesta que les quería compartir también es cómo funciona en el sector regulado. Yo he trabajado en el regulado bancario y en el no regulado. En el regulado, Basilea te dice que tengas un oficial de cumplimiento normativo, que es por donde va mi perfil o anticorrupción, y un oficial de cumplimiento de PLAF, de lavado de activos, de blanqueo de capitales. La regulación que narra las funciones de este oficial suele solicitar que sea una posición anónima. ¿Y por qué lo solicita?
Lo solicita básicamente para protegerlo también, porque ustedes saben que detrás de un guardián del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo hay muchas organizaciones criminales. Entonces, si se revela su identidad, también hay un tema de seguridad, su propia seguridad es puesta en juego. Entonces, ese tipo de consideraciones son las que hacen que en algunos casos sí se pida que la identidad sea reservada, aunque ahora en LinkedIn todos nos podemos encontrar. Entonces son el oficial de cumplimiento normativo, el oficial de lavado de activos y el oficial de conducta de mercado, que es el que vela por las normas de transparencia y de la contratación con el cliente. Entonces, no en todos los países es igual, pero cuando ustedes busquen una vacante para compliance officer o estén buscando un compliance officer, pregúntense para responder a esa necesidad, ¿qué tipo de empresa, para qué tipo de empresa lo quieren? ¿Es regulada? ¿Es no regulada? ¿Es el sector público, es el sector privado? Y en función a eso y a las tareas que va a tener este oficial, es el tipo de compliance officer y los skills que deben buscar, porque para cerrar hay empresas reguladas, sujetos obligados al lavado de activos, que tienen que tener un oficial de cumplimiento con un perfil muy específico para prevenir el blanqueo. Y hay empresas que no son sujetos obligados, que tienen más la necesidad de un oficial de cumplimiento con un perfil anticorrupción. Me fui de repente un poquito más allá, pero ante la pregunta recomiendo que sea visible. Olenka, ¿y por qué hay casos en que se dice que es secreto, incluso tienen un código secreto para comunicarse con la unidad de inteligencia financiera? Es por un tema de seguridad y porque la regulación del sector lo solicita. Muchísimas gracias, Olenka. Y de hecho hay una pregunta que tal vez puedo unir aquí, y es que nos consultaban si qué profesión tiene que tener el oficial de cumplimiento, ¿cierto? Si debe tener una base de psicología, ¿cierto? O si podría ser o solamente, eso no es necesario como una herramienta de control. Bueno, es una excelente pregunta que yo también me he hecho muchas veces, y lo que hay mucho consenso, buenísima la pregunta de Maciel Rojas, hay mucho consenso de que esta posición, este oficio, esta profesión es un híbrido, ¿no? Ya que estábamos hablando al inicio de híbridos, y un híbrido de 3 tipos de skills. Conocimiento legal, no tiene que ser necesariamente abogado, pero tiene que conocer la regulación del sector en el que trabaja. ¿Para qué? Para que pueda alertar cuando algo no se esté haciendo bien. Conoce la regulación de tu sector. Conocer la regulación. Segundo, conocer un poco de contabilidad, porque tiene que de alguna manera formarse, capacitarse en cómo identificar cuando hay una desviación en un costo, de alguna manera entender algunos indicadores, y le va a ayudar a conocer un poco de los controles financieros y no financieros, porque es parte de su rol. Típico control que hace un área de cumplimiento es auditar el proceso de compras para ver si las compras responden a una comparación, si el servicio que se ha dado conformidad tiene un sustento realmente o es un servicio fantasma. Entonces tiene que conocer un poco de procesos y contabilidad. Y lo último, la tercera pata que se recomienda es que conozca de comportamiento organizacional y psicología. Entonces, Olenka, ¿tiene que ser un psicólogo? No necesariamente, pero sí una persona que elige esta profesión tiene que formarse en cómo crear y fomentar una cultura de integridad en la empresa. Por eso hace un momento les hablaba, yo soy abogada, y cómo sé que la cultura se forma desde tres líneas base, desde lo visible, la interiorización, hasta la autorregulación, porque dentro de mi formación he tratado de formar también estas herramientas que me sirven cuando hago mi diseño. ¿Y de qué te sirve saber de este tipo de cosas de psicología, de cultura? Cumplimiento hace el plan de comunicaciones, porque cumplimiento sensibiliza al personal, y para yo saber cómo debe ser mi plan de comunicaciones y qué temas sí o sí debo tratar y qué estrategias lúdicas me van a servir para llegar al colaborador, tengo que conocer también un poco de comportamiento organizacional. Esas serían las 3 patas: legal, contable, procesos y también de cultura o psicología. Definitivamente son 3 patas de este rol híbrido. Excelente, Olenka, pues realmente se nos va cortando el tiempo, y agradezco a todos por compartirnos las preguntas que nos están haciendo, y si alguna se nos queda por contestar por aras del tiempo, lo haremos vía correo electrónico. Cerrando un poco, hablábamos también, y nos lo escriben algunas de las preguntas que tenemos todavía en el recuadro, es el tema de formación y de los valores, digamos, para cerrar, y quiero abordar un poco sobre tu experiencia al mando y en la dirección de Ethics como Asociación Peruana de Ética y Compliance.
¿Cuál sería tu recomendación basada en esa experiencia de tantos empresarios y tantas empresas en el Perú, Olenka, respecto a este tema de cómo reforzar, digamos, esa formación? Porque tú bien dijiste, tiene que ser desde la alta gerencia hasta, o sea, todos los mandos, ¿no? Me imagino que aquí también podemos involucrar a otros stakeholders. Pero, ¿por qué no nos cuentas un poquito basado en tu experiencia y en la que recoge toda la Asociación Peruana? Eh, la pregunta sería entonces, ¿cómo lograr que las empresas se convenzan de que lo necesitan el programa? ¿Por ahí Sí, va la a pregunta nivel de o? la formación, sí, perdón que me extendí. Sí, a nivel de toda la experiencia que tú has recogido, la formación, tú la hacías ver hoy, que era, digamos, como que en todos sus niveles. Entonces, ¿cómo abordarla, cierto? ¿Cómo lograr que se acepte, cierto? Y que todos se involucren en la formación de compliance y en los valores. Perfecto. Ahí yo les quería compartir algo. Las buenas prácticas de cultura organizacional recomiendan que y de comunicación, recomiendan que para que un mensaje cale en el receptor, tiene que utilizarse un poco el tema de la gamificación, del juego, el tema lúdico, ¿no? ¿Por qué? Porque quien recibe un mensaje atiende más al mensaje si éste le suena agradable, si le parece cercano. Entonces, ¿qué estrategia recomiendo para que el colaborador acepte estos mensajes de cumplimiento? Utilizar el juego lúdico, hacerle sentir al colaborador que quien transmite el mensaje es un mortal más como él, que puede estar en una situación similar. Y les pongo un ejemplo. En una empresa donde trabajé, creé un personaje lúdico. Por ejemplo, he visto en internet, y ustedes también lo deben haber visto, que hay personajes lúdicos, por ejemplo, el abanderado de la seguridad y salud ocupacional, el abanderado y hay personajes Napo, hay una serie de personajes. Ustedes me dirán, incluso cuando tú te vas por la calle y a veces hay muñequitos en una avenida que te dice, cuidado con el semáforo, ¿por qué se usa este tipo de apoyos, de figuras de apoyo? Porque definitivamente el mensaje cala cuando es un mensaje cercano, un mensaje atrayente. Entonces, ¿qué es lo que hice para poder fomentar la cultura en una empresa que creo que sí me funcionó bien? Fue crear un personaje lúdico que se llamaba, eso lo puedo decir, Inocencio. ¿Por qué le llamé Inocencio? Porque quería que el colaborador sintiera que si algún día se equivocaba, no necesariamente lo hizo porque tenía intención, aunque podría ser que sí, sino que fue inocente, pecó de inocente, como una vez me dijo un colaborador en una investigación, Olenka, pequé de inocente. Entonces, es inocente, se equivoca, es un mortal como tú y yo, pero todas las semanas en este plan comunicacional que hice, a Inocencio le pasaban diferentes cosas. Una semana, un cliente en el que le da el servicio X le pedía que le pase una base de datos, otra semana el cliente, de repente el proveedor le decía a Inocencio que por favor lo ayudara para poder tener mayor puntaje, que de alguna manera. Te perdimos un poquito y ya estás. Ahí se me fue un poquito. Sí. Sí, perdón. Y para cerrar la idea, otro día le ponía un caso práctico a Inocencio, donde tenía que decir, oye, ¿qué delito es? ¿Colusión o tráfico de influencias? Y aunque el colaborador finalmente no tuviera que conocer a cabalidad los tipos penales y qué diferencia cada uno de otro, finalmente lo bonito era que el colaborador participaba. ¿Y cómo fomentaba que el colaborador participe? Hacíamos concursos con premios, reconocimientos públicos, medias días libres, o sea, siempre hay formas de fomentar eso. Entonces, este personaje lúdico, para cerrar mi anécdota, me ayudó a que los colaboradores comentaran, ay, ese Inocencio, siempre se equivoca, cosas así, pero finalmente el mensaje quedaba. Entonces, cumplimiento ya no era solamente esta área solitaria que estaba en una esquina haciendo investigaciones y auditorías, sino que era un área humana que se equivoca y que tiene aciertos y que definitivamente si tú necesitas un consejo en un momento determinado, te lo va a dar, porque si se lo dio Inocencio, si le ocurrió a Inocencio, también te puede ocurrir a ti. Entonces la estrategia en conclusión es cercanía, juego lúdico, incentivos, por ahí iría el mensaje.
Muchísimas gracias, Olenka. Yo creo que nos dejas bastante en claro un montón de temas puntuales que nos son necesarios en el día a día. Y quiero agradecerles a todos los que nos han acompañado. Parte, digamos, de nuestro ejercicio para ir evaluando los eventos y los temas y mejorar es siempre tener una votación y una calificación de todos los que nos comparten. Entonces, mientras vamos haciendo el cierre, a todos los asistentes va a aparecer en sus pantallas el cuestionario. Les voy a agradecer que nos ayuden, por favor, a llenarlo en lo que vamos cerrando con Olenka. Y en el cierre, Olenka, a mí me encantó, obviamente, la energía con la que has abordado todos los temas, definitivamente bastante fluido para ver la forma en cómo podemos, digamos, ir actuando dentro de las organizaciones. ¿Qué mensaje, con toda la experiencia que tienes y en especial pues de haber tenido esto de los dos mundos, ¿no? Regulado y no regulado, nos dejarías hoy a todos los asistentes que, como bien viste, es de una muy buena representación de diferentes países de Latinoamérica? Bueno, lo que les recomendaría es que a sus empresas no las llenen de políticas, que el mensaje, el secreto para que el modelo funcione es que sean las políticas mínimas indispensables con las cosas que se pueden y no se pueden hacer en la compañía, porque si no el colaborador con tanta regulación y con tantas exigencias al final nunca las lee, nunca las entiende y viene lo que se conoce como el compliance fatigue, que finalmente terminas por no hacer caso a ninguna de ellas. O sea, yo recomendaría políticas sencillas y claras, recomendaría liderazgo visible para que haya alguien a quien tú identifiques, al que puedas acudir. Recomendaría que las empresas, y eso me faltó decir, ¿cómo aseguramos que la gente actúe bien y que el mensaje cale? Aparte de todos estos incentivos del personaje lúdico y de las premiaciones, hay que amarrar las políticas y la conducta del colaborador a la evaluación del desempeño. Una persona que ha tenido amonestaciones no debería estar en los últimos 6 meses, no debería estar en un ascenso el siguiente mes. Tenemos que linkear la conducta del colaborador, tener un histórico de cómo se comporta, porque si no, no sabemos sobre qué decidimos. ¿Con qué? Con la evaluación de desempeño y el plan de desarrollo de carrera. Si el colaborador se da cuenta que lo miden en función a su conducta y que si lo amonestan se pierde un ascenso, la posibilidad de que se alinee mucho más a la cultura aumenta. Entonces, recomendaría como segundo punto amarrarlo a la evaluación de desempeño del colaborador, si no los incentivos no están alineados. Recomendaría que el gerente general tenga un protagonismo en estos temas, porque nosotros seguimos un role modeling, ¿no? Buscamos cómo logró esa persona eso, yo también lo quiero. ¿Y cómo se comporta? ¿Cuáles son sus hábitos? Y yo los voy a repetir. Súper importante el liderazgo visible. Y básicamente creo que esas serían las tres cosas que les quería compartir para cerrar. No hagamos e-learning tan complejos, no llenemos de políticas a la empresa, hagamos un sistema sencillo, eficaz, cercano y visible. Y ya después con estos tips ustedes me contarán cómo les fue. Ha sido un gusto, Ingrid, estar esta mañana contigo. Mil disculpas por el tema de la señal, que es un tema que tengo que resolver. Y definitivamente estoy a la orden para lo que necesiten. Tienen mi LinkedIn, cualquier cosa que quieran preguntarme, más allá de esta conversación, encantada si los puedo ayudar. Y contigo, Ingrid, pues definitivamente agradecida por la invitación. No, gracias por haber aceptado, Len, que seguro sé que vamos a seguir sabiendo de ti, porque el tema del fatigue me parece súper importante para dedicarle un espacio importante de cómo mejorar y evitar eso en los colaboradores. Quiero recordarles a todos que este material lo van a recibir vía email, al email que ustedes se registraron, con un resumen y los puntos relevantes de esta conversación, y que los esperamos todos los viernes 7:30 de la mañana, hora Centroamérica, 8:30 hora Colombia, Perú, 9:30 hora de República Dominicana. La otra semana tenemos como invitado a Hugo López Col, para hablar de la aplicación del FCPA en América Latina. Así que vamos a tratar temas muy importantes y relevantes ahora que todos tenemos que mantenernos sumamente alineados con temas de cumplimiento. Así que muchísimas gracias, tengan un muy feliz viernes y de nuevo gracias, Olenka, por haber aceptado. Hoy hemos aprendido miles contigo. Gracias. Cariños, gracias.
Cuídate mucho. Una feliz mañana a todos.